Hola a todos, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Antonio José de Sucre del programa de Psicología y nuestra intención en el día de hoy es hablarles sobre el tema del lóbulo prefrontal en las áreas anatómicas y morfológicas. Los encargados de brindar esta información serán Keila Silena Amaya, Oscar Amaya, Daniela Causil Mercado, Yasmín Funes Jiménez y mi persona, Olga Lucía Almentero Romero. Bueno, desde la publicación de Harlow sobre fines gay quedó claramente establecido que el cortex prefrontal interviene en el comportamiento humano. Harry Harlow fue un psicólogo estadounidense que durante los años 60 se propuso a estudiar en el laboratorio de la teoría de apego y de la privación maternal de Bowlby. Phineas Gage fue un obrero estadounidense de ferrocarriles quien debido a un accidente sufrió daños severos en el cerebro, específicamente en parte del lóbulo frontal. Numerosas observaciones clínicas posteriormente confirmaron el rol del cortex parietofrontal en el control del comportamiento. Disfunciones clínicamente significativas se observan en pacientes con lesiones del cortex parietofrontal, sean estas focales, degenerativas o del desarrollo. La conjunción de la investigación neuropsicológica clínica y del estudio de las bases neurobiológicas de la cognición con métodos de neuroimagen funcional han permitido un importante avance en el entendimiento del rol del cortex parietofrontal en el comportamiento. La proposición de nuevos modelos que explican su organización anátomo-funcional y el desarrollo de instrumentos neuropsicológicos adaptados para la evaluación de los diferentes procesos cognitivos dependientes de dicha región cerebral. Es relevante realizar una revisión sobre los nuevos modelos explicativos del cortex parietofrontal y las herramientas para evaluar su función, especialmente porque estos nuevos test neuropsicológicos permiten una evaluación más integral y precisa de las disfunciones secundarias a las lesiones del cortex parietofrontal. Esto cobra gran importancia desde el punto de vista clínico. Si consideramos que el conocimiento de la severidad del compromiso patológico del cortex parietofrontal, ellos nos permiten realizar un mejor pronóstico y contar con diagnósticos diferenciales más certeros entre enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas. Mi nombre es Keila Amaya y vengo a hablarles sobre las manifestaciones clínicas. Las lesiones del corte peritofrontal se traducen en una sintomatología polimorfa, observándose déficit en diferentes áreas cognitivas y trastornos del comportamiento. Estos síntomas pueden ser agrupados en 4 categorías: alteraciones cognitivas, conductuales, emocionales o de la personalidad y de la motivación. Pese al polimorfismo de las manifestaciones clínicas, existen patrones de trastornos del comportamiento y de las disfunciones cognitivas altamente sugerentes de una patología frontal, tales como la presencia de una hipoactividad global asociada a la abulia, apatía y falta de espontaneidad, o al contrario de una hiperactividad global asociada a la distractibilidad, impulsividad y desinhibición. Asimismo, se puede observar un síndrome de dependencia al entorno caracterizado por comportamientos de utilización e imitación o de perseveraciones y comportamientos estereotipados. También deben hacerse sospechar una disfunción frontal, la presencia de confabulaciones, paramnesia reduplicativa, de anosognosia y anosogdisforia, trastornos de las emociones del comportamiento social, el comportamiento sexual y el control de los comportamientos de micción. Es importante recordar que estos últimos trastornos se deben observar con lesiones en diferentes regiones cerebrales, tales como las lesiones en los lóbulos temporales. Estas principales manifestaciones cognitivas surgentes de una disfunción prefrontal son trastornos de iniciación y superación de las respuestas, de la focalización de la atención en la deducción de reglas, dificultades en el mantenimiento y cambio de un patrón de respuesta a otro, en la resolución de problemas, en la planificación y en la generación de información. Otras alteraciones cognitivas relacionadas con los trastornos de atención sostenida
dificultades en la coordinación de tareas y división en la atención, trastornos de memoria por falta en los procesos estratégicos de la memoria, o sea, en las capacidades de codificación o recuperación de la información, y dificultades en la capacidad de comprender los estados mentales de los otros y de atribuirles atenciones. Hola, soy Oscar Amaya. Le vengo a hablar sobre el cortés parmiento frontal y su organización funcional. Las razones anatómicas permiten entender la intervención del cortés parimiento frontal en las funciones ejecutivas y las autorregulaciones del comportamiento. Cuando entendimiento de la neuroanatomía del cortés parmiento frontal es fundamental para comprender los modelos de su funcionamiento, por lo que se permite y es previo a su presentación. Hagamos un breve repaso sobre la anatomía de esta región. Los lóbulos frontales pueden ser divididos en tres sectores funcionales: un sector motor y premotor, un sector paralímbico que se localiza en la cara ventral y medial del lóbulo frontal y que está constituido por el cortés del complejo circungular anterior, de paréntesis, área 23 y 32. La circunvalación paraolfatoria, área 25, y la región orbitofrontal posterior, y en un sector heteromondal que comprende la área 9 y 10 y las áreas 45, 46 y 47 y la porción anterior de las áreas 11 y 12. De los tres sectores, el sector paralímbico y el sector heteromondal constituyen el cortés parmiento frontal. El cortés parmiento frontal puede dividirse anatomofuncionalmente en el cortés parmiento frontal dorsal y el cortés parmiento frontal ombligatorio, constituido por el polo frontal o frontopolar. En el cortés parmiento frontal ventral, las principales conexiones de estas dos regiones funcionales permiten comprender su rol en el comportamiento. Mi nombre es Daniel Isabel Caucil Mercado y en el día de hoy les voy a hablar sobre los modelos del funcionamiento del cortés prefrontal. Diversos modelos han conceptualizado las funciones del cortés pariento frontal. En Luria, en 1980, se sistematizó la participación del cortés pariento frontal en la adaptación del comportamiento, descomponiendo la elaboración de comportamientos en 4 etapas. La primera es análisis de los datos iniciales, elaboración de un programa que organiza y ordena las diferentes actividades necesarias para la realización de la tarea. En ejecución del programa y confrontación del resultado con los datos iniciales. Se puede decir que este modelo fue contemplado por Chailey en 1982, quien distinguió un repertorio de acciones motrices e intelectuales habituales cuya ejecución relativamente automáticamente permitía enfrentar las situaciones repetitivas de la vida cotidiana. Un sistema de supervisión atencional que intervendrá cuando una actividad nueva compleja necesita la elaboración de estrategias. Se puede decir que este último sistema permitió enfrentar situaciones nuevas utilizando conocimientos existentes para la elaboración de estrategias, planificar las diferentes etapas de una acción e inhibir las respuestas no pertinentes.
Tendría como base el cortés parietofrontal. Otras teorías asocian a la función del cortés parietofrontal con los procesos de memoria de trabajo y que permitían mantener información en línea y la realización de operaciones cognitivas sobre esa información o planificar acciones asociadas a los contenidos de tal información. En esta línea, Fuster propuso que el cortés parietofrontal permite la integración temporal del comportamiento mediante la intervención de 3 procesos cognitivos, que fueron la memoria de trabajo, la inhibición y preparación para el logro de metas de sí mismo. Buenas, mi nombre es Yasmín Funes Jiménez. Yo voy a concluir lo que fue nuestra sustentación. Como notamos, como hemos visto y como hablamos anteriormente, actualmente es posible evaluar los procesos dependientes del CPF, es decir, córtex parietofrontal. Estos son los procesos ejecutivos y la autorregulación de nuestros comportamientos a través de diferentes herramientas neuropsicológicas. Esta aproximación o la aproximación a la evaluación del CPF nos permite determinar con más exactitud, con más firmeza, los procesos deficitarios. También de estas herramientas existen cuestionarios, como el cuestionario disejecutivo, que indignan con más exactitud los trastornos de nuestro comportamiento o del comportamiento secundario a lesiones del CPF. Por ende, estos evalúan la real repercusión de una lesión o disfunción del CPF en la vida cotidiana de ese sujeto o de nosotros o de la persona que nosotros estamos atendiendo o de X persona. También se ha desarrollado una herramienta o una nueva herramienta que es el Frontal Assessment Pattern, cuyo objetivo es alcanzar en un tiempo no ilimitado, es decir, limitado, una evaluación estructurada de los diversos procesos o de los diferentes procesos dependientes del CPF. Bueno, al nosotros interpretar el desempeño de un paciente en los tests frontales, creemos importante considerar algunos puntos, como pueden ser conocer el proceso o como son el proceso cognitivo que es evaluado en cada test. También multiplicar las medidas para cada proceso ejecutivo y concluir en función del desempeño en el conjunto de las tareas. También usar las tareas simples. Por último, pero no menos importante o seguidamente, controlar las estrategias utilizadas para resolver ese test. También considerar que todo test frontal hace uso de procesos no ejecutivos. De esa manera, los rendimientos de un sujeto en esos tests requieren interpretarse en función del desempeño en tareas no ejecutivas, que estos evalúan capacidades cognitivas que intervienen en las tareas ejecutivas, como es el caso del lenguaje, el habla. También es necesario conocer el grado de experiencia o aprendizaje previa del sujeto con el test estudiado y recordar que la atribución de una significación clínica a un perfil deficitario en tareas ejecutivas debe acompañarse de una investigación detallada del comportamiento de las actitudes cotidianas del paciente. Bueno, ¿qué quiere decir todo lo anterior dicho? O en conclusión, la corteza prefrontal
desempeña un papel crítico en el control atencional y en el archivo mnésico necesario para supervisar y modular el proceso sensitivo motor y las acciones complejas básicas de la cognición y la emoción y la conducta humana. Eso fue todo lo que concluye nuestro tema, y es básicamente eso lo que significa o lo que es el lóbulo prefrontal.